Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En este episodio vamos a hablar de dos casos. Es un poco diferente al resto, ya me diréis al final qué opináis, pero por sus motivaciones he pensado que es adecuado unir ambos. Son dos casos diferentes, de dos épocas diferentes, pero que la motivación detrás de los casos, pues a mí me han parecido un poco ilógicas, un poco carentes de sentido y por eso los traigo juntos. Además, luego se explicará un fenómeno, un efecto meteorológico que puede dar explicación a varios crímenes, que quizá detrás de estos dos crímenes tan locos esté este fenómeno. Dicho esto, os dejo con los casos. En este episodio vamos a hablar del crimen de Perlín. El 28 de enero de 2009, Amable Álvarez, de 70 años, está en casa con su esposa. A escasos metros de su casa se encuentran Agustín Rubines Arango, el padre, y Agustín Rubines García, el hijo. Ambos están trabajando en una casa que compró Rubines hijo hacía 3 años. Estaban restaurándola y tenían unos caballos para los que habían arrendado una finca cercana. El único inconveniente es que desde donde estaban construyendo o arreglando la casa hasta la finca cercana donde tenían los caballos, era que para acceder a ella debían pasar por la propiedad de Amable, algo que a él no le agradaba para nada y que era fuente de discusiones. Ese día Amable no quiso soportarlo más y sobre las 11:30 más o menos, Amable ve cómo pasan por su propiedad. Pierde los nervios y entra en su casa para coger la escopeta. Este les dispara. No una vez, sino en varias ocasiones. Guarda la escopeta y huye hacia el monte en dirección a Trubia. Allí desaparece por varias horas. Al principio nadie se alarma. Por la zona hay mucho cazador y los disparos son habituales. Por lo tanto, esos disparos que habían oído tampoco les habían llamado mucho la atención. Sin embargo, cuando llega la Guardia Civil y la ambulancia, las sospechas vuelan por el pueblo. Los Rubines, según los vecinos, eran trabajadores maravillosos, agradables, cercanos. Solo tenían buenas palabras para ellos. La verdad que en la escena del crimen todo apuntaba a que el responsable era Amable. Ambos Rubines estaban en su propiedad y en el pueblo se sabía que Amable ya había tenido varios enfrentamientos con ellos y con otros vecinos por el tema de las lindes. Aunque no todos coincidían con la opinión no tan amable de Amable, la mayoría decía varias malas palabras sobre él. A media tarde los sucesos salen a la luz, pues sobre las 6 de la tarde aproximadamente, Amable se presenta en comisaría y confiesa los hechos. Para ese momento la Guardia Civil ya sabía que él era el responsable. Es más, ya habían estado en su busca por el monte donde Amable se había escondido. También habían ya requisado la escopeta y cerca de una docena de cartuchos que llevaba. En consecuencia del asesinato y su posterior confesión, Amable se enfrentó a 35 años de prisión. En 2022 falleció. En esta doble sesión de episodio tenemos el crimen de José Cintabelde, también conocido o más conocido como Cintas Verdes. El 27 de mayo de 1890 aparece un campesino en la comisaría y confiesa los horrores que había visto. Todo aquel que se encontraba en la finca El Jardinito había sido asesinada. Cuando la Guardia Civil se movilizó al lugar, vieron que todo era cierto. Decidieron ver cuántas personas eran las que habían fallecido. Vieron al guardia, José Bello, apuñalado media docena de veces, sin vida. Siguieron hasta Antonia Córdoba, quien tenía 2 disparos, pero aún seguía con vida. También vieron a Rafael Balbuena, un empleado que fue asesinado con un tiro en la cabeza. Con el escándalo habría salido la hija pequeña, de 6 años, quien habría sido degollada. Incluso la niña pequeña, de 2 años, también fue encontrada. No había supervivientes, excepto por Antonia, quien pudo decir a la Guardia Civil
el autor de tan horrible crimen, Cinta Verde. Tras ello, falleció. A pesar de los primeros momentos de confusión, siguieron investigando. No sabían quién era Cinta Verde, pero había que seguir investigando. Mientras seguían dando vueltas a esas dos palabras confesadas por Antonio, fueron analizando la escena del crimen. La casa estaba ordenada excepto por los lugares en los que había dinero. El asesino, estaba claro, conocía muy bien el lugar. Era la feria de Córdoba, por lo que la Guardia Civil decidió trasladarse al lugar, a ver si alguien había visto algo o sabía algo. Aquel día era muy importante, pues habría una gran corrida de toros. Iban los más grandes y nadie quería perdérselo. Por lo tanto, todos los alrededores de Córdoba y la propia ciudadanía de Córdoba se encontraba allí, expectante para ver si podía entrar a la corrida. Se preguntó a diferentes personas y se llegó a conocer a Cinta Verde, quien parecía ser Cintas Verdes, quien había mencionado a Antonia. Fueron a casa de José Cinta Verde y abrió una mujer, quien los redirigió a la plaza de toros. Él había dicho que se iba a ver los toros. En la casa se encontró ropa manchada de sangre y una pistola que parecía haberse usado recientemente. Tenían al hombre correcto. Solo faltaba encontrarlo entre la multitud de la corrida de toros. Dada la dificultad de esa tarea, se pensó en realizar un dispositivo para atrapar a Cinta Verde. Lo que iban a hacer era cerrar todas las puertas de la plaza de toros, excepto una, obligando a toda la multitud a salir por una sola puerta. De ahí no podía escaparse. Y así fue. Detuvieron a José Cinta Verde. Este fue trasladado a comisaría y tras insistir en diferentes ocasiones, llegó a confesar. José Cinta Verde fue en busca de Juan Castillo, el dueño de la finca. Sabía que éste hacía poco que había vendido parte del ganado y tenía dinero de sobra. Dinero que pensaba que podía prestarle para acudir a la corrida de toros. Sin embargo, cuando pasó por delante del guardia que vigilaba la finca, este le confesó que realmente Juan no estaba en el lugar, estaba en Córdoba disfrutando de la feria y no pensaba volver hasta el día siguiente. El plan de José Cinta Verde se fue deteriorando poco a poco. Iba a preguntar a Juan y Juan no estaba. Es por eso que decidió engañar al guardia diciéndole que buscara unas cosas para llevárselas. Aprovechando que se dio la vuelta para buscar a aquello que pidió, José fue corriendo hasta la finca. Dentro no esperaba encontrarse con la familia de Juan, y esto le deterioró un poco más el plan que había recreado. Sin saber muy bien qué hacer y sin poder realmente acceder al dinero, al Antonia haberlo detenido, decidió que lo mejor era acabar con toda la familia, con todo aquel que fuera testigo de su crimen. Es por eso que fue asesinando a cada persona que iba apareciendo en aquel lugar, hasta dar con el dinero y marchar de vuelta a casa, cambiarse la ropa, dejar la pistola y llegar a su destino, la plaza de toros, donde finalmente pudo ver los toros, pero cargó a sus espaldas varias muertes. El 15 de noviembre lo condenaron a pena capital y el 6 de julio se enfrentó al garrote vil. Fue la última persona en afrontar su pena en la plaza del pueblo, una pena pública. Hasta aquí este episodio un poco diferente. Nunca hasta el momento había cogido dos casos diferentes y los había unido. Pero al ser un poco más cortos de lo habitual, quería juntar ambos para realizar una pregunta. ¿Qué cosas nos motivan a cometer un crimen? Vemos cosas tan, a veces, a mi parecer, quizá tan estúpidas o sin sentido, como la pelea por unas lindes, es decir, por no dejar pasar al vecino por tu propiedad, y otras como querer ver los toros y matar por dinero para conseguir ese cometido. Me parecen razones que cuanto menos llaman la atención, pero que no son tan poco habituales. Matar por dinero se ve en multitud de ocasiones, y también, aunque parezca sorprendente, matar
por las lindes, por nuestra propiedad. A raíz de este doble caso en un episodio, quería traer un fenómeno que se ha ido estudiando durante años y que me parece muy interesante, y es una posible razón por las que los crímenes aumentan. No me atrevo a decirla fielmente y firmemente porque no hay suficientes investigaciones, ni estudios, ni datos científicos y validados que apoyen esta teoría, pero en algunos sitios como Suiza ya tienen a este fenómeno puesto como un atenuante de penas. Y el fenómeno al que me refiero es el fenómeno de Foehn, también conocido en Cantabria como suradas o en Asturias como el viento de las castañas. Es un viento un poco especial, digamos. Aquí sí que me podéis corregir porque de meteorología todavía no controlo mucho, pero por lo que he entendido es que el viento sube muy rápidamente por la ladera, enfriándose a alta velocidad, y cuando va bajando se va calentando tanto porque va volviendo a bajar por la otra ladera a la misma velocidad, y cuando llega ya a la parte baja donde se supone que hay un pueblo, pues ahí hay un viento tan cálido que sube rápidamente la temperatura, llegando a subir incluso 10 grados en un par de horas y 20-25 grados en varios días, y todo ello, aparte de la subida de temperatura, produce unos cambios en los iones. Normalmente hay una carga de iones más o menos equilibrada entre positivos y negativos, pero cuando este fenómeno ocurre, la consecuencia que tiene es que el aire esté cargado de iones negativos, que hace que finalmente a nosotros nos afecte nuestro humor. Si es por unas horas, esta clase de vientos pues puede producir sensaciones de hiperactividad, euforia, que no son del todo malas, pero que hacen un cambio en nosotros. Sin embargo, cuando esta exposición es larga, es duradera, esta clase de vientos, este fenómeno, produce efectos nocivos para nosotros, tales como insomnio, dolores de cabeza, llegando a jaquecas, depresión, o parece que nuestra depresión aumenta, la sentimos más, estamos más en nuestra cabeza. Y también algo muy especial que ocurre con este fenómeno es que parece aumentar las conductas agresivas y violentas, incluso para nosotros mismos, ¿no? Hablando del suicidio. Y esto a mí, la verdad, no sé qué os parece, pero me parece muy curioso. Este efecto, el efecto Foehn, en Suiza es considerado como un atenuante, es decir, cuando se puede comprobar y demostrar que ha habido este fenómeno meteorológico, este efecto, en el sitio donde se ha cometido el crimen, se utiliza como un atenuante, es decir, que se reduce un poco la pena porque la persona ha podido cometer ese crimen no realmente a consecuencia del fenómeno, pero sí que le ha dado un empujoncito. Me parece muy interesante porque tampoco es tan oído ni tan investigado. Como ya he dicho, se ha investigado durante años, pero tampoco podemos decir que los crímenes sean culpa del tiempo que haga o deje de haber. Sí que puede influir porque está comprobado esa parte que puede aumentar la agresividad, las conductas un poco agresivas, incluso se ha relacionado también con el tema del suicidio, puede aumentar esa probabilidad de los suicidios, pero aquí no se utiliza como atenuante. Pero sí que es cierto que hay una asociación entre ese efecto, fenómeno Foehn, aire de las castañas, como se quiera llamar, y esas conductas criminales. Me parecía interesante porque es quizá otra de las razones un poco estúpidas o no sabría cómo definirla, pero que nos puede llevar a cometer un crimen, nos puede ayudar a cometer ese crimen que quizá ya estábamos pensando. No sé qué opináis vosotros, a mí me parecía interesante esta nueva modalidad de coger dos casos que no son
tan extensos para crear un episodio pues que merezca la pena oír y dejarlo quizá en 8 minutos o 10 como hubiera sido si lo hubiera puesto por separado. Me comentáis qué os ha parecido este nuevo formato. No lo utilizaré de manera continuada, pero de vez en cuando tenga dos casos que tienen un poco de relación, que sean cortitos y que se pueda dar un dato tan interesante como el efecto Foehn, pues sí que mi intención será hacer. Todo depende también de lo que opinéis vosotros. Por mi parte, poco más que decir. La verdad que, a pesar de la razón tan floja, por decirlo de alguna manera, para matar que estos dos crímenes tienen detrás, son razones que, bueno, si nos pilla quizá en un mal día lógico, puede hacernos querer matar. Y a mí se me ocurre una pregunta. ¿Cuál es la razón más carente de sentido por la que estaríais pensando cometer un crimen? No tiene por qué ser algo tan grave como asesinar a otra persona, pero otro tipo de crimen. Y hasta aquí ya sí que me despido. Me gustaría muchísimo saber vuestra opinión, ya no de los casos, sino de este nuevo formato, porque me ayudaríais un poco de cara al futuro. Ya sabéis que cualquier comentario, cualquier opinión es bienvenida y que tenéis todas mis redes sociales disponibles. Ahora sí, espero que estéis pasando un buen verano. Cada vez queda menos para volver a la rutina, pero hay que aprovechar estas últimas semanas. Muchas gracias por escucharme hasta aquí y nos vemos o me oís muy pronto en el próximo episodio. Muchas gracias.